Cuando nos disponemos a comprar oro o plata físico en lingotes o monedas, la primera pregunta que tenemos siempre es: ¿estaremos comprando a buen precio? ¿Cuál es el precio del oro? ¿Cómo se está cotizando en estos momentos? A todas estas preguntas vamos a intentar contestar con este vídeo. Soy Ignacio Langer, creador de Matidia Inversión en Tangibles. Si os interesa el tema, no os lo perdáis. Lo primero que hay que decir es que hay tres tipos de precios del oro. El primero sería el precio de oro spot o spot internacional. El segundo sería el precio de oro fix o fixing. Y el tercero sería el precio del oro de futuros. Para nosotros, para los que podemos invertir en oro físico, exclusivamente nos pueden interesar los dos primeros, porque el precio de futuros es un precio que se desarrolla en la COMEX en Nueva York y que se refiere exclusivamente a la especulación con oro papel con futuros de oro. No tiene nada que ver con lo que es la inversión en oro físico. La principal diferencia entre el precio del oro fixing y el precio del oro spot es que el primero es un precio fijo que se fija todos los días a determinada hora, en concreto por la mañana y por la tarde. Y el segundo es un precio que es dinámico y que varía segundo a segundo en todas las cotizaciones a lo largo del mundo. En 1897 se reunieron en Londres los 5 principales banqueros que comerciaban con oro, entre los cuales se encontraban la familia Rothschild, y intentaron monopolizar el precio del oro a través de una reunión que se hacía en Londres y en la cual entre ellos fijaban el oro que sería el que valdría para las transacciones que se hicieran con lingotes entre ellos. En 1919 el gobierno de Londres, queriendo atraer más comercio financiero hacia la sede británica, intentó que todas las refinerías de oro de Sudáfrica, que eran las que producían la mayor parte del oro, comerciaran con el oro en Londres. A partir de esa fecha siempre ha estado, hasta hace pocos años, el precio del oro fijado y referenciado en la ciudad de Londres. En estos momentos, sin embargo, con el desarrollo de la informática y de las posibilidades técnicas, el precio del oro se ha vuelto algo más dinámico, algo que se puede calcular segundo a segundo, como se hace con las cotizaciones de bolsa. El precio fixing se sigue marcando en Londres a primera hora de la mañana, a las 10:30 de hora de Londres, y a la tarde a las 15 horas. Este es un precio que tiene una ventaja respecto al precio spot, es que se queda por lo menos durante unas cuantas horas fijo, y es un precio que se suele utilizar en las transacciones entre bancos con lingotes good delivery, que ya lo vimos en el vídeo de lingotes, y entre grandes tenedores. También se utiliza mucho en lo que es el comercio del oro un poco mayorista, en lo que suele ser la joyería y en lo que suele ser pues los precios referenciados a compro oro, siempre que sean compras mayoristas. ¿Por qué? Porque es interesante poder mantener el precio del oro durante unas cuantas horas fijo y no un precio dinámico como puede ser el spot, que cambia segundo a segundo. Sin embargo, cada vez más, y debido al desarrollo tecnológico, pues realmente se está imponiendo el precio spot, que por las posibilidades técnicas e informáticas que tenemos, pues se puede actualizar sin mayor problema en nuestro propio móvil, pues segundo a segundo. En realidad el precio spot es el que se utiliza siempre para transacciones de oro, que es oro papel, que no es oro físico. Las transacciones de derivados, de ETF, siempre se hacen pues como las acciones de bolsa, se hacen con un precio que es un precio informático que se calcula automáticamente en la media entre las ofertas y las demandas que se realizan en cada momento. El precio spot es un precio que se va realizando según los mercados están abiertos, es decir, está las 24 horas funcionando. Solamente hay una hora entre las 10:30 y las 11:30 hora de Nueva York, que es cuando cierra el mercado americano, y la hora que transcurre hasta que abre el de Tokio. Esa es la única hora al día en la que no hay precio spot.
Cada vez más el comercio del oro y sobre todo el minorista, cuando nos dirigimos a una página web que vende oro, casi siempre ya en este momento los precios están referenciados al precio spot y se actualizan pues segundo a segundo o minuto a minuto. De tal forma que cuando nosotros cerramos la operación de compra, pues según la página se nos mantiene ese precio durante unas horas hasta que justifiquemos que hemos realizado el ingreso del dinero. Por eso cada vez más el precio fixing se queda más un poco relegado para las transacciones entre particulares o que no tienen la capacidad de ir actualizando el precio spot segundo a segundo. Dentro del precio spot tenemos dos tipos de precio spot. Uno será el precio bid y otro será el precio ask. El precio bid es el precio de venta, es decir, el máximo precio que están dispuestos a pagar los compradores por comprar el oro, es decir, el máximo precio a que nosotros vamos a poder vender. Y el precio ask es el precio de compra, que es el mínimo precio al que van a vender los vendedores el oro, y es el precio al que nosotros vamos a poder comprar, el precio de compra. Bien, la diferencia entre el precio bid y el precio ask es lo que se llama el spread o diferencial. El spread en el oro, pues frente a otras inversiones, pues es bastante grande, como también pasa con la plata. Por eso solemos decir que no es muy interesante para especular a corto plazo el comprar oro físico. ¿Por qué? Porque realmente para rentabilizar nuestra inversión, antes de empezar a ganar tendremos que superar el spread, es decir, la diferencia que hay entre el precio de compra y lo que es el precio de venta. Lo que siempre nos quejamos, que nosotros hemos comprado una onza de plata o de oro a un precio y si la vamos a revender al día siguiente nos van a dar mucho menos. Eso es el spread. ¿Dónde podemos consultar todos estos precios? Bueno, hay muchas páginas en internet y muchos sitios donde poder consultar, pero quizás los profesionales, la página que más se suele consultar es la página kitco.com, que está dedicada a la inversión en metales preciosos. Entonces en esta página tenemos todas las cotizaciones actuales al momento, actualizadas, tanto precio fixing como el precio spot, y también tenemos una serie de gráficos históricos de unos cuantos años con la evolución del oro. Vamos a ver un poco cómo funciona esta página. Esta es la página de Kitco, kitco.com, que es la página que más se utiliza para obtener los datos sobre el oro en tiempo real. Y entonces, bueno, esta es la página de inicio. Podemos ver que aquí tenemos el spot, el precio spot internacional en tiempo real, tanto en bid como en ask. Aquí tenemos el valor en bid, es decir, el máximo valor que está dispuesto a pagar el comprador, y en ask el mínimo valor que está dispuesto a cobrar el vendedor. Aquí podemos ver el más bajo que ha hecho hoy, el más alto, y las oscilaciones, el cambio diario que ha habido que ha subido un 2,50. Vemos, si nos vamos aquí abajo, vemos que aquí están el London Fixing, el London Fix, es decir, el precio fixing que os he comentado antes, que está dado tanto en dólares como en libras como en euros. Y aquí viene, este es el precio de ayer, claro, es el precio de ayer, que vemos que es más bajito que el que está marcando hoy. Vemos el precio que se ha marcado por la mañana y el precio que se ha marcado por la tarde ayer. También vemos que se marca los futuros en otro apartado, los precios de los futuros y los índices en las distintas bolsas, porque el spot internacional se hace con una media de todas estas bolsas. Vemos también que, por ejemplo, viene aquí abajo el índice de Shanghái. El índice de Shanghái, que como veis es muy parecido, pero a veces suele haber diferencias entre las bolsas asiáticas
y las bolsas americanas o europeas. Si nos volvemos aquí arriba a la barra de menú y nos vamos a gráficos, nos saca un gráfico y nos aparece este gráfico que es el típico de Kitco, en el cual vemos, en este gráfico vemos aquí cómo empezó el domingo. Bueno, teóricamente el domingo está cerrado, pero claro, como no coincide el domingo en todos los continentes, en los distintos hemisferios, pues hay un trozo de domingo que cotiza. Luego vemos lo que hizo durante el lunes y lo que está haciendo hoy durante el martes. Vemos aquí abajo cómo indica la cotización en las distintas bolsas, el mercado que está abierto en ese momento. Vemos que se trata de la cotización BID de venta, aunque aquí tenemos la cotización BID y la cotización ASK también de compra. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad para saber dónde podéis encontrar e informaros sobre el precio del oro. Por último, simplemente recordaros que si estáis interesados os podéis suscribir a este canal, al canal Matidia, y activar la campanita para que os avisemos cuando saquemos un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!